bienvenidos a nuestro canal. Te saluda tu amiga Marlene Arroyo y quiero agradecerte el privilegio que me concedes de compartir contigo estas poderosas enseñanzas, revelación de la palabra del Señor. Bienvenido a Escudriñando las Escrituras. Antes de comenzar, quiero invitarte para que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Constantemente estamos compartiendo contigo palabra de Dios, enseñanzas y también consejos de la vida cotidiana. Gracias por todas las preguntas y recomendaciones. El mensaje de hoy: somos transformadores de atmósferas. La mayoría de la gente, cuando llega a un lugar fúnebre y la atmósfera es de dolor, de melancolía, de tristeza, tienden a entristecerse también. Es como que la atmósfera los afecta. Por el contrario, cuando una persona común llega a un lugar donde hay mucha alegría, mucho regocijo, se le hace difícil no alegrarse también, como que la atmósfera los arropa. Lo que no es usual, llegar a un lugar lúgubre, triste, y tú ser esa persona que cambia la dinámica. Lo que no es normal es ser un transformador del ambiente que está rodeando a la gente. Hoy quiero compartir contigo experiencias registradas en la palabra del Señor que evidencian que nosotros podemos controlar la atmósfera. Somos transformadores. Y la primera historia que quiero compartir contigo está registrada en el Antiguo Testamento. Busca tu Biblia, si eres tan amable, y vamos a leer del primer libro de Samuel, capítulo 19, y voy a dar lectura del verso 18 en adelante, y te adelanto que nos vamos a divertir un poco mientras leemos esta historia. Dice la Biblia: huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él, y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Por si no conoces esta historia, aquí hay un rey llamado Saúl, que entendemos que siente unos celos, una envidia por el joven David. Y es que David, además de ser el escogido por el Dios Todopoderoso para sustituir al rey Saúl, es un músico. La Biblia dice que es un joven de hermoso parecer, tiene mucha gracia, carismático, un adorador, un músico, danzaba también, valiente, vigoroso. Tantas características, y Saúl no podía tolerar tanto atributo. Así que Saúl se dedicó a perseguir a David. Y ahora, en esta persecución, dice el versículo número 18, que David huyó, escapó. Pero se encontró, a propósito, por supuesto, con un profeta, con el profeta Samuel. Y dice la Biblia en Ramá. Y ambos se fueron y moraron en Naiot. Naiot, una ciudad de sacerdotes. Continúo leyendo. Verso 19, y fue dado aviso a Saúl diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Me detengo por un instante. Llegan los súbditos del rey Saúl hasta donde está el profeta Samuel, David y una compañía de profetas. Y esa compañía de profetas está adorando, está profetizando. La atmósfera que hay allí es una atmósfera profética, una atmósfera de adoración impresionante. Cuando llegan los mensajeros del rey Saúl, ellos llegan con una clara encomienda. Ellos tienen que arrestar a David. Ellos tienen que llevarlo a la presencia del rey Saúl, porque Saúl lo está persiguiendo. Pero ahora, cuando los mensajeros del rey Saúl comienzan a caminar
para tomar a David. Se van acercando y esa atmósfera de adoración, esa atmósfera profética comienza a afectar a los mensajeros. Sorpresa, ellos también terminaron profetizando. No es que ellos eran profetas, es que en una atmósfera profética cualquiera puede profetizar. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿qué estarían profetizando ellos? Porque ya sabemos de antemano que la voluntad del Padre Eterno era que David reinara y que Saúl iba a ser el desechado. Nos preguntamos entonces, ¿acaso sería eso lo que estaban profetizando los mensajeros de Saúl junto al profeta Samuel y toda la compañía? Sigamos leyendo. Ahora dice el verso 21, cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros. Ahora el rey Saúl suponemos que está molesto porque ese primer grupo de mensajeros no hizo el trabajo correctamente. Ese grupo de mensajeros no hizo lo que él quería. Mira, se unieron al profeta Samuel, se unieron a David, se han unido a la compañía de profetas y ahora están adorando y están profetizando con ellos. Así que el rey Saúl dice, no, yo voy a buscar un segundo grupo de mensajeros. O sea, este grupo no pudo con esta unción. Este grupo falló. Así que me voy a buscar un segundo grupo de mensajeros. Y si el rey Saúl todavía tenía algo de cordura, algo de inteligencia, obviamente tenía que buscarse mensajeros más fieles, mensajeros más leales, mensajeros más fuertes. Y ahora dice la palabra del Señor en el verso 21, que este segundo grupo también terminó profetizando. Pero ahora Saúl no se queda así. Este segundo grupo también quedó atrapado por la atmósfera profética. Y dice la Biblia, y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez. Y ya son 3 grupos de mensajeros. El primero terminó profetizando. El segundo también quedó allí atrapado bajo la unción profética y terminó profetizando. Y este tercer grupo, sorpresa, también terminó profetizando. No hubo mensajero que enviara el rey Saúl para atrapar a David que no quedara atrapado en la unción y en la atmósfera profética que habían creado Samuel, el mismo David y la compañía de profetas. Verso 22. Y aquí vemos a un Saúl decidido. En su corazón y en su mente estaba diciendo, me falló el primer grupo, me falló el segundo grupo, me falló el tercer grupo. Pues voy yo mismo, personalmente voy a buscar a David. Esto se pone interesante. Leamos ahora el versículo 22. Entonces, él mismo fue a Ramá y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí están en Naiot, en Ramá. Verso 23, y fue a Naiot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Advertencia antes de proceder a leer el versículo número 24. Ahora, el rey Saúl ha quedado atrapado por la atmósfera profética que ha desatado el profeta Samuel con el adorador David y la compañía de profetas. Y ahora es el mismo rey Saúl el que está profetizando. Y volvamos a la interrogante del principio. ¿Y qué estaría profetizando Saúl? ¿Acaso allí poseído por el Espíritu de Dios estaría profetizando que su tiempo terminó y que el tiempo de David estaba por llegar y que David iba a ser el próximo rey? Dios mío, por favor leamos el verso 24. Y él también se despojó de sus vestidos
y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Impresionante. Aquí tenemos al rey Saúl profetizando. Sus primeros 3 grupos de mensajeros también. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que el profeta Samuel, que el adorador y que tenía también unción de rey y sacerdotal, David, y la compañía de profetas habían activado una atmósfera de adoración, una atmósfera de gloria profética, de tal manera que todo el que se acercaba a esa atmósfera terminaba postrado, terminaba adorando, terminaba profetizando. Y en el caso de Saúl, desnudo delante del profeta Samuel, hasta el punto que la gente decía, pero también Saúl entre los profetas. Hasta este punto quiero enseñarte lo siguiente: en ti está el poder para transformar atmósferas. Ahora mismo puedes levantar las manos al cielo. Ahora mismo puedes comenzar a cantar, a adorar. Ahora mismo puedes comenzar a danzar en la presencia del Dios Todopoderoso. En este mismo instante puedes abrir tu boca para hablar lo que la Biblia dice, para hablar salud, para hablar bendición, para hablar prosperidad, para hablar la unidad de la familia. Hay poder en tu lengua. El poder de la vida, el poder de la muerte están en tu boca. Y con tu boca, con tu espíritu, allí con tu corazón, con tu adoración, tienes el poder para transformar tu atmósfera. Yo quiero creer, yo quiero confesar que con tu boca tú te convertirás en un transformador de atmósferas. Te quiero recomendar que en tu casa levantes tus manos, comiences a orar, comiences a confesar bendición. No olvides, el poder de la vida o de la muerte están en tu lengua. Tienes que tener música de alabanza, de adoración. Comienza a confesar y hablar las cosas que tú quieres ver. No confieses maldición, habla bendición. Tú eres un transformador de atmósfera. Quiero ir a otro ejemplo de la palabra del Señor, pero ahora nos vamos a un lugar de tristeza. Vamos a ir a la cárcel. Y esta historia aparece registrada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y vamos a leer del verso 23 en adelante. Aquí están Pablo y Silas en un lugar de inmenso dolor, en una prisión. Dice la Biblia, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Antes de ir al versículo número 26, me voy a detener. ¿A quién se le ocurre cantar a viva voz en la prisión, allí en el lugar de más adentro, mientras está amarrado, mientras está encadenado? ¿A quién se le ocurre? A 2 transformadores de atmósferas. Los han golpeado, los han herido, ahora están amarrados. Y cuando llegó la medianoche, Pablo y Silas comenzaron a hacer 2 cosas: a orar y a cantar. En medio del dolor, ora y canta, ora y canta. Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Pero no lo hacían en voz baja, porque la Biblia dice que todos los presos estaban escuchando las voces de Pablo y de Silas. Yo supongo que algún confinado habrá dicho, 12 de la medianoche, hora de dormir. Y se le ocurre a este hombre ponerse a orar y al otro hombre ponerse a cantar, por favor. O posiblemente otro confinado estaría impresionado. Se supone que estén tristes. Se supone que se estén quejando. Se supone que sus palabras sean palabras de maldición. ¿Qué razón tendrán para cantar? ¿Qué razón tendrán para adorar? Te repito, Pablo y Silas orando,
cantando a la medianoche. Todos los confinados están escuchando y de repente, verso 26, sobrevino un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas. Me detengo una vez más. Tu oración, tu cántico, tu adoración será respaldada por el Padre Eterno. Tú mueves algo aquí en la tierra y el Padre responde moviendo algo en los cielos. Y mientras Pablo y Silas estaban orando y cantando, sobrevino no un pequeño terremoto, la Biblia dice un gran terremoto. Fue de tal magnitud que no solamente la puerta del lugar donde estaban Pablo y Silas se abrió, se abrieron todas las puertas de los confinados. Tú tienes que recibir esta palabra, tienes que recibir esta revelación. Tu adoración, tu cántico, tu alabanza y tu oración no solamente te va a abrir la puerta que tú tienes cerrada, sino que se le van a abrir las puertas a todos los que viven contigo, a todos los que están conectados contigo, los que están cerca de ti. Yo digo que se abren puertas de bendición, se abren puertas de prosperidad para ti y para todos los tuyos. En el nombre de Jesús de Nazaret, se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios mío, porque si te digo que las cadenas de Pablo se soltaron, que las cadenas de Silas se soltaron, pues es fácil, es lógico de entender. Ellos son los que tienen el respaldo del Padre Eterno. Ellos son los que están cantando. Ellos son los que están orando. Ellos son los que tienen fe. Pero de forma impresionante dice la palabra del Señor que no solamente se soltaron sus cadenas, se soltaron las cadenas de todos. Oremos ahora mismo. No solamente tus cadenas, que se suelten las cadenas de tus hijos. Que se suelten ahora las cadenas de tus hijas en el nombre de Jesús. Que se suelte ahora toda cadena que tiene atrapada a la gente que tanto amas. Que termine la esclavitud y venga un tiempo de libertad. Tienes que creerlo, tienes que recibirlo. Aparece registrado en la palabra del Señor para ti y para mí. Sigamos leyendo. Verso 27. Despertando el carcelero, porque mientras todo esto ocurre fue como que el Padre Eterno dejó en un profundo sueño al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Tan pronto ellos están cantando y orando, viene el gran terremoto, se caen todas las cadenas y todas las puertas se abren. El sentido común dice que ese era el momento preciso para todos correr, para todos escapar de la cárcel. Pero esa no fue la instrucción de Pablo y Silas. Estaban todos allí. No podían ir porque todavía faltaba uno, el carcelero, quien no tenía cadenas en las manos, tampoco tenía cadenas en los pies, pero sí tenía encadenada el alma y tenía el espíritu muerto. Así que faltaba uno. Cuando el carcelero despertó y vio todas las puertas abiertas y pensó que todos los confinados habían escapado, se quiso suicidar. Y cuando levanta la espada, el apóstol Pablo le dice: no lo hagas. Estamos todos aquí. Y ahora viene un momento muy interesante. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Me detengo una vez más. Pablo no le predicó a Jesús. No dice la Biblia que Silas también le predicó al carcelero. Simplemente el carcelero fue testigo de la liberación de Pablo y de Silas. Fue testigo
del gran terremoto, testigo de todo lo que el Padre puede hacer para salvar y libertar a sus hijos. Así que ahora temblando y a los pies de Pablo y Silas, sin un llamado a salvación, le hace una pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cita el verso 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una atmósfera de dolor, una atmósfera de muerte, una atmósfera de esclavitud, de prisión y de tragedia. Ahora fue transformada en una atmósfera de salvación, en una atmósfera de libertad, porque Pablo y Silas lo provocaron con su oración, con su fe, con su adoración, con su vigilia. Lo provocaron. Yo quiero creer, yo quiero confesar que así como el profeta Samuel, David y la compañía de profetas, así como Pablo y Silas, tú con tu oración, con tu adoración y con tus palabras vas a transformar atmósferas. Somos transformadores de atmósferas. Ahora bien, aquí en el verso 31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Lo hemos dicho en otras oportunidades que un texto sacado de contexto no puede convertirse en un pretexto. Suena maravilloso que de repente haya esta promesa para todos los creyentes. No hagas nada, quédate sentado, simplemente ora, cree en el Señor Jesucristo y toda tu casa se salvará. Pero por favor leamos el próximo verso. Dice el 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, de tal manera que los creyentes no podemos permanecer inertes, simplemente orando, creyendo y sin hacer nada. Ora, cree, ponte de pies y ve y predícale la palabra del Señor a todos los que amas, a todos los que son parte de tu casa. Continúo leyendo. Dice el verso 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Me detengo una vez más para explicarte esto, porque regularmente los carceleros también azotaban a los confinados. Así que podemos presumir que el carcelero también azotó a Pablo y a Silas. Pero ahora dice aquí la palabra del Señor que después de este evento sobrenatural, el carcelero le está sanando las heridas a Pablo y a Silas. Y yo quiero ahora mismo creer contigo que el mismo que te maltrató será el mismo que el Padre utilizará para sanarte. El mismo que te azotó, el mismo que te persiguió, será el que lave tus heridas. Apodérate de esta palabra del Señor y ora al Padre por esto. Continuó leyendo. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Da la impresión que todo esto ocurrió en una sola noche. Todo este ambiente de tristeza, de persecución, de azote, de cadenas, de dolor, se transformó en un ambiente de libertad, de salvación, simplemente porque Pablo y Silas tomaron una decisión: no dejarse consumir por la atmósfera de la cárcel, sino cambiar la atmósfera de aquella prisión. Te lo repito una vez más, y tú también tienes el poder para lograrlo. En ti también está la capacidad. Tú eres un transformador de atmósferas. Y dice el verso 34, y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Vamos, créelo conmigo que alguien te va a poner la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Termino esta parte de la historia. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Y usted puede continuar leyéndolo de asignación en Hechos de los Apóstoles capítulo 16. Pero hasta este punto,
Te he dado dos ejemplos que aparecen registrados en las Sagradas Escrituras que evidencian que una atmósfera puede ser transformada. Lo que vive dentro de ti va a afectar lo que hay afuera de ti y que no sea lo contrario, porque en muchísimas ocasiones la atmósfera afuera de nosotros es una atmósfera de pecado y esto no puede persuadirte. Es una atmósfera de dolor y esto no puede ocuparte, sino que la presencia, la alegría, todo lo que vive dentro de ti que procede del Espíritu Santo, eso tiene que transformar tu entorno. Un ejemplo más en esta linda enseñanza. Juan el Bautista. Vamos a leer Mateo capítulo 3, versículo 8, por favor. Quiero darte varios ejemplos. Mateo capítulo 3, versículo 8. Dice la Biblia: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Esto que acabo de leer es parte del discurso del profeta Juan, el escogido por el Padre Eterno, el hijo de Elizabeth y Zacarías, para abrirle, prepararle camino a nuestro Señor Jesucristo. El historiador Flavio Josefo le regaló unas cuantas palabras para hablar del profeta Juan. Y el historiador Flavio Josefo dejó escrito para la historia que cuando el profeta Juan hablaba, se desataba una atmósfera de arrepentimiento, como una persuasión que decía el mismo rey, que quedaba atemorizado de las palabras del profeta Juan, porque la gente lo escuchaba, la gente se arrepentía, la gente lo obedecía y había temor en la mente y en el corazón del rey Herodes. ¿Por qué? Porque el profeta Juan, con sus palabras, con su gran discurso, tenía la gracia de Dios para transformar la atmósfera. La gente se arrepentía, la gente inmediatamente cambiaba la forma de pensar, la forma en que veía las cosas. ¡Qué gracia! ¡Qué carisma! ¡Qué don de Dios tenía Juan, conocido como el Bautista! Hay muchísimas atmósferas más que aparecen registradas en la palabra del Señor. No obstante, con estas tres, hoy he querido demostrarte que nosotros, llenos del Espíritu Santo de Dios, con la fe puesta en el Padre Eterno, creyendo en Jesús y por supuesto, creyendo en los principios del reino, con una vida de oración y de adoración y obviamente de obediencia, tenemos el poder para cambiar cualquier atmósfera. Creo contigo que toda atmósfera de dolor que esté en tu entorno, tú la vas a transformar en una atmósfera de gozo, de alegría. Quiero creer contigo que toda atmósfera de enfermedad que te esté rodeando, tú la vas a cambiar con tu fe en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, en una de salud. Toda atmósfera de ignorancia, tú la vas a transformar en una atmósfera de inteligencia espiritual, de conocimiento y de sabiduría. Todo lo negativo ahora mismo sea afectado por lo bueno que vive dentro de ti. Será hasta la próxima, transformador de atmósfera.